Hello, welcome to the first ever Family of Jesus live internet update. Bienvenidos a la primera entrevista en vivo, actualización de Familia de Jesús. And our first update is called The Making of a Priest. Y el primero es, se llama o se titula el hacer un sacerdote. So at my left, I have a priest of the heart of Jesus, Father Jose Maria. A mi izquierda tengo un sacerdote aquí, Padre José María, un sacerdote del corazón de Jesús. And then to my right, I have someone who is in the process of becoming a priest, Brother Domingo Maria. Y en mi derecha tengo a alguien que está en el camino, en el proceso de ser sacerdote, hermano Domingo María. So to get a better idea of what it means to be a priest and what the process is like, I've asked these two guys Entonces, to come para here. tener una idea mejor de cuál es ese proceso de ser un sacerdote, he pedido a ellos dos que me acompañen. And so I want to ask Father Jose Maria first, Quiero preguntar primero al Padre José María, what does it mean to be a priest? ¿qué significa ser sacerdote? Bueno, cuando yo crecí en los jesuitas, When I grew up with the Jesuits en la secundaria, in high school, decían una frase, they had a phrase, men for others. un hombre para otros. Hombre para otros. Un sacerdote, A priest también se me viene a la mente also comes to my mind, una frase a phrase que me dijo mi director espiritual, that my spiritual director told me, que soy un pecador that I'm a sinner, escogido entre pecadores chosen among sinners para servir pecadores. to serve sinners. Y es efectivamente, And it is truly, como dijo la hermana Jana, as Sister Gianna said, el corazón de Jesús the heart of Jesus, andando, walking, caminando, sirviendo, serving, viviendo. living. Y el sacerdocio And the priesthood es el amor de Dios is the love of God para el mundo for the world y la iglesia. and the church. Y como dijo uno de mis directores espirituales, And as one of my spiritual directors told me, en la humildad in humility, de Jesús, in the humility of Jesus, Él comparte con nosotros he shares with us su sacerdocio. his priesthood. Thank you very much for sharing that. And so, Brother Domingo, where are you in this process of becoming, the heart of Jesus, walking and living, as Father said? Entonces, hermana Jana, si puedes ser un poco menos palabras para que pueda traducir mejor. Okay. Si quieres, otra vez. Okay. Brother Domingo, you are in Hermano Domingo, tú estás the process en el proceso of becoming a priest. en convirtiéndote en un sacerdote. And where are you in this process? ¿Dónde estás tú en este proceso? In English? However you want. Okay. So I'm in my third year of theology. Estoy en mi tercer año de teología. Usually you do 3 or 4 years of philosophy, Usualmente haces 3 o 4 años de filosofía and then you have 4 years of theology, y después tienes 4 años de teología and then a certain amount of time as a deacon. y de ahí un tiempo como diácono. So I'm in my third year of theology. Estoy en mi tercer año de teología. And how has this process been for you? It's been a wonderful process, and I was just Ese proceso ha sido maravilloso. I really enjoyed my time to study philosophy, Yo disfruté mi tiempo estudiando filosofía and also really enjoyed my experience in my first seminary. y disfruté mi experiencia en mi primer seminario. At that time, I was discerning diocesan priesthood, Y en ese momento yo estaba discerniendo sacerdocio diocesano in Detroit, Michigan, en Detroit, Michigan. and then entered the family of Jesus Y de ahí entré en la familia de Jesús. and spent 3 years just in prayer and service with the community. Y pasé 3 años en oración y servicio con la comunidad. And then with their blessing and the bishops, was able to return to seminary.
Y con su bendición y la bendición del obispo yo he podido regresar al seminario. And so, Father, how would somebody listening... Perdón. Entonces, Padre, ¿cómo es que alguien que esté ahora escuchando would know brother mentioned diocesan life and religious life? A ver, el hermano Domingo mencionó sacerdocio como diocesano y sacerdote como religioso. How would somebody know they were called to be a religious priest? ¿Cómo podría uno saber que está llamado a la vida religiosa? Bueno, yo creo que no hay una fórmula I don't believe that there is a specific formula tan sencillo. that's so easy. Cada uno Each person tiene que entrar en el proceso has to enter the process de descubrir to discover para dónde lo lleva el Señor. where the Lord will lead them. Y es muy saludable And it's very healthy visitar comunidades to visit communities, religiosas religious communities, para ver cómo es to see how it is y a ver si Dios llama and to see if the Lord is calling o resalta or highlights ese estilo de vida, this style of life. como también Just like acompañar a un sacerdote to accompany as a priest en la parroquia in a parish para ver si diocesano to see if that's to Es- see diocesan es lo que es lo suyo. is for him. Y oración, Prayer, mucha oración lots of prayer, y tiempo con un director espiritual, time with a spiritual director, alguien con quien conversas sobre el asunto someone with whom you can speak over this theme una vez al mes por lo menos, at least once a month. para que con su experiencia With his experience, te pueda ayudar a ver they can help you see por dónde te lleva el Señor. where the Lord is leading you. Y ese discernimiento And this discernment nunca es una pérdida de tiempo, is never a loss of time. es la mejor inversión It's the best investment de nuestras vidas. of our whole lives. No solamente nos va a ayudar Not only is it going to help us a descubrir a dónde estoy llamado, to discover where I'm called, pero todo ese camino but this whole walk va a ser parte ahora is going to be part now de la vocación que tengo. of the vocation I now have. Si hago experiencia con vida religiosa, I'm sorry. What you said? si yo hago experiencias con vida religiosa, If I do experiences with religious communities, pero mi llamado es para diocesano, but I'm called to diocesan life, yo voy a ser un sacerdote diocesano then I'm going to be a diocesan priest, mucho mejor, much better, porque he visto, because I've seen, experimentado I've experienced, y gustado and savored or tasted lo que la vida religiosa es what the religious life is, y lo llevo conmigo and I bring it with me, y viceversa. and vice versa. Y al final, And in the end, si estoy llamado a ser casado, if I'm called to be married, voy a llevar todo eso I'm going to bring all of that a mi matrimonio. to my marriage. Okay, thank you. And brother, maybe you could share with us, Hermano, quizás tú puedes compartir con nosotros what is it that helped you know you wanted, or it was God's will, qué es lo que a ti te ayudó a descubrir lo que era la voluntad de Dios. to be a priest in the family of Jesus specifically? Para ser sacerdote dentro de la comunidad, familia de Jesús específicamente. I would suggest maybe three things Yo sugeriría tres cosas which are very practical but very profound. que son prácticos pero a la vez muy profundos. The first is that your vocation is much bigger than something you do. Una cosa es que tu vocación es mucho más grande que algo que solamente haces. So to stop asking God, what do you want me to do? Entonces, en vez de preguntarle a Dios qué quieres que yo haga, And to start asking God, who do you want me to be? le pregunto, Señor, ¿quién quieres que yo sea? And then you need to start spending a lot of time Y luego tienes que estar pasando mucho tiempo
in prayer with the heart of Jesus, en oración con el corazón de Jesús, which is the Eucharist. que es la Eucaristía. And it's the center of every vocation. Y ese es el centro de cualquiera y todas las vocaciones. So whatever your vocation is, Entonces, cualquiera que sea tu vocación, you need the heart of Jesus necesitas el corazón de Jesús to live it. para vivirlo. So spend a lot of time with the heart of Jesus. Entonces pasas mucho tiempo con el corazón de Jesús. The second is just like any relationship. Y lo segundo es como en cualquier relación interpersonal. We need time to speak, to share our hearts. Necesitamos tiempo para compartir nuestros corazones, But then we have to listen to the other. pero luego tenemos que escuchar al otro. And a very helpful way to listen to God Y una manera que ayuda a escuchar bien a Dios is to spend time reading the scriptures, es pasar tiempo leyendo las escrituras, particularly the Gospels. especialmente los evangelios. And then you will start to know Jesus personally, Y ahí vas a comenzar a conocer a Jesús personalmente and you begin to know your own heart better, y también tu propio corazón mejor. what you desire, Lo que deseas, what you fear, lo que temes, and you begin to kind of map that out. y comienzas a ver como una mapa con todo eso. And then you can, from there, make it practical to begin visiting Y de ahí puedes hacerlo más práctico y vas a visitar places or communities that are living what you desire. lugares y comunidades que están viviendo lo que tú deseas. Because that's the desire, the vocation is to make these desires reality. Porque eso es la vocación de hacer de estos deseos realidad. So those would be my suggestions. Entonces, eso serían mis sugerencias. And so can you say briefly, and then I have one more question. Y si podrías decirnos brevemente, hermano Domingo, What is it that you just did this past Sunday in your process? ¿qué hiciste este domingo último en tu proceso, en camino? So I received the ministries of He reci- acolyte He recibido los ministerios de acólito and lector. y lectorado. And what does that mean in the process? ¿Y qué significa eso en el proceso? That would be the first formal petition Eso sería la primera petición formal of your bishop de tu obispo and the necessary first step y un paso necesario, el primer paso necesario before you would ask permission antes de pedir permiso to receive diaconate. para recibir el diaconado. Wonderful, wonderful. And one final question for Father. Una pregunta final para el Padre. Father, what do you think, Padre, ¿qué piensas tú? or how do you think ¿O tú quisieras? Adelante. O ¿cómo piensas tú? God is forming priests, Dios está formando sacerdotes, especially in the family of Jesus? Could you describe that? especialmente en la familia de Jesús. ¿Puedes describirlo? Bueno, una palabra, Well, in one word, humano, human, un sacerdote a priest que es humano. that is human. Y no se olvida que es humano. And to not forget that he's human. Y creo que la visión de Jesús, And to see the vision of Jesus, la visión de Jesús es eso también. that's the vision of Jesus as well. Sabía que escogía hombres That he chose men y que los quería invitar a su corazón and invited them into his heart y que sean sus to sacerdotes. be his priests. Pero no de olvidar But not to forget que son humanos that they are human, y hechos en la imagen y semejanza de Dios, made in the likeness of God, de, image and likeness. que es comunión de personas, That is a communion of persons. que es familia. That is family. Y en el caso del sacerdote, And in the case of a priest, sigue siendo humano, continues being human, es padre, father, hermano, brother, hijo and son, y amigo. and friend. Y entonces el sacerdote, And so the priest, como dije al principio, as I said in the beginning, es un pecador a sinner, humano, human, escogido chosen entre pecadores among humanos sinners, human sinners, para servir to serve a pecadores sinners, humanos. human sinners.
Well, thank you very much. This is the making of a priest. Gracias. Este es el tema, haciendo un sacerdote. One who's on the way Uno que está en camino and one who lives it to the full. y uno que lo vive plenamente. Thank you. Gracias.